Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? En Apocalipsis 2, 12 al 17. Vamos a ver la iglesia, Pérgamo. Vamos a ver lo bueno de esta iglesia, lo malo de esta iglesia, la advertencia de esta iglesia y la esperanza. Pérgamo, esa iglesia se encontraba a unas 50 millas de Esmirna. Ustedes saben, como ya había dicho en mensajes anteriores, que la iglesia de Éfeso, al igual que la iglesia de Esmirna, estaban en ruta marítima. Y estas dos ciudades, tanto Esmirna como Éfeso, que han estado con estas dos iglesias, se disputaban, peleaban y luchaban por el comercio, luchaban y peleaban por el turismo y por quién como ciudadano tenía la mejor ciudad. Se han topado con estas cosas. Entonces, ¿qué pasa con Pérgamo? Pérgamo, a diferencia de la iglesia de Éfeso y de Esmirna, estaba, mis amados hermanos, en una colina, una montaña, que parecía un cono, así. Cono, y estaba la iglesia de Pérgamo. ¿Qué pasaba con la iglesia de Pérgamo? La historia. Al estar en una colina, que ellos miraban todo desde arriba, tenían el privilegio de que el mar Mediterráneo, uno de los mares más populares hoy en día de Asia, ellos podían verlo desde arriba, y el turismo que llegaba allí a Pérgamo era, hermano, enorme. Otra de las bendiciones públicas y como ciudad que tenía la iglesia de Pérgamo era que era la segunda, después de Alejandría, Egipto, en tener, oigan esto, hermano, en el mundo antiguo. Aquí tengo unos datos históricos. Pérgamo se daba el lujo de bravuconear, de proclamar y publicar, y con acierto, de que era la ciudad, en segundo lugar después de Egipto, Alejandría, que tenía en su biblioteca 200,000 volúmenes de libros escritos a mano. En la antigüedad, 200,000 volúmenes de libros escritos a mano, que solamente la superaba en libros Alejandría con 850,000 volúmenes escritos a mano. ¿Qué pasaba con Pérgamo y Alejandría? Los reyes y los príncipes de Pérgamo, como vieron la popularidad que tenían de las visitas, el mercado, el flujo de turismo que llegaba, mandaron una carta a uno de los bibliotecarios de Alejandría, en Egipto, para que los ayudara con la biblioteca a hacerla o más grande, no igual ni menos, más grande que la que había en Alejandría. ¿Y qué hizo el faraón de Egipto en ese tiempo?
que se utilizaba, todavía se utiliza ya en algunas ciudades modernas, muy remotas, esa práctica. Era como una caña, ¿te has visto la caña? Se aplastaba el papiro y de ahí se sacaba para hacer hojas y libros. Entonces, como Egipto, Alejandría, el capital tenía el control del papiro de esa planta en Egipto que se da en el Nilo, cuando el faraón se dio cuenta de que los príncipes de Pérgamo estaban tratando de sonsacar, de llenarle el oído y la cabeza a ese bibliotecario de Egipto, inmediatamente le cortaron todo el acceso, oigan cómo trabajaba esto, le cortaron todo el acceso a la ciudad de Pérgamo para que no tuviera más comercio con ellos en el asunto del papiro, porque Pérgamo se alimentaba de todo el papiro que había aquí. Yo lo compraba, lo exportaba, y cuando se dieron cuenta de esto, de esta trama, de esta falsedad, de este engaño, pararon todo. Aquí no va a haber más papiro para ustedes, no hay más comercio, porque quieren ser más grandes que nosotros, Egipto en aquel tiempo. Entonces, ¿qué hicieron los príncipes y los gobernantes de Pérgamo? Oigan esto, hermano, para que su librería fuera más grande. Nunca iba a superar a Alejandría. Comenzaron a criar cabras, carneros y terneros para matarlo y coger la piel y hacer pergaminos. Pues así fue que la producción de libros en Pérgamo tuvo el auge que hoy en día en la historia tiene la segunda ciudad del mundo antiguo. Ya no, hay otra que la han superado, lo voy a decir ahorita. Del mundo antiguo en libros. 200.000 volúmenes tenían ellos, Alejandría 850.000, y Pérgamo tenía un anfiteatro, un teatro, mis amados hermanos, en aquellos tiempos, con 1.500 asientos para eventos públicos y eventos privados. 1.500 asientos en este tiempo. Que tenía Pérgamo también. Vamos a entrar ya en materia. Este fue el documento que el hermano Joe me dio, muy importante, de estos volúmenes de libros, que no los tengo en mis notas, pero compartimos información. Y en la actualidad, en asuntos de bibliotecas y librerías, aquí tengo las 10 bibliotecas más grandes del mundo en volúmenes de libros. Imaginémonos si Alejandría y Pérgamo competían. Aquí le voy a dar, es un privilegio, las librerías con las que tenían ellos. Tanto Pérgamo como Alejandría eran la meca de la educación. Ahora, ¿qué dice Romanos 12:2? Romanos 12:2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio santo y agradable a Dios como un culto racional. No nos conformemos a la costumbre del mundo, para que cuando estemos en la presencia del Señor, como individuo, digamos, cometí un pecado y me siento mal y no puedo tomar la cena. Por eso dice el Señor en 1 Corintios 11 que debe examinarse así mismo. Dios perdona todo pecado siempre que usted se arrepiente, no arrepentir. Es lo que pasaba aquí con la iglesia de Pérgamo. Entonces, en Tito, capítulo 2, versículo 11, permítanme leerlo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice el Señor lo siguiente, mis amados hermanos: que no es bueno ni recomendable que el cristiano esté quebrantando su conciencia con la ley,
matrimoniales. No es bueno. Por eso debe ponerse en cuenta con Dios. Oigan lo que dice el versículo 11 de Tito 2. Dice así, 2:11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo la era sobria, justa y piadosamente. ¿Qué pasa? Cuando de cristianos cometemos una falta, cometemos un pecado moral, espiritual o social o matrimonial, parece como que el mundo se nos viene encima y el juicio nos va a llegar. No, porque tiene que cambiar el curso y la dirección de la vida cristiana. Vamos a estar mirando lo bueno, lo malo, la advertencia y la esperanza de esta iglesia de Pérgamo. Hay esperanza, sí, hay esperanza para todos. El destinatario, quien habla, Jesús, las recomendaciones, la queja, que era falsa doctrina y mundanalidad, idolatría a los dioses paganos, consejo, advertencia y promesa. Vamos a estar mirando eso. Pero en el segundo punto de la introducción, Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, tenía 3 motivos de fama para ser lo que era, y la iglesia también. Usted se preguntará, ¿desapareció la ciudad de Pérgamo? No, la ciudad de Pérgamo no desapareció como algunas ciudades de Asia Menor. La ciudad de Pérgamo hoy en día se encuentra en Turquía y se llama Bergama. Hoy Pérgamo es la ciudad de Turquía que se llama Bergama. Ya la librería no está allí, ni están allí sus templos, planta física completamente, pero están los muros, está el teatro. Pero lo más importante es el nombre de la ciudad de Pérgamo. Hoy en día es Bergama, lo pueden buscar en Turquía. ¿Cuáles eran los 3 motivos de fama que tenía Éfeso, como los que le mencioné hace un rato, de la librería, 200.000 volúmenes de libros, el teatro, etcétera, etcétera, etcétera? Era que Pérgamo, un día estaba en una cima, en una montaña, majestuosa y hermosamente bañada por el Mediterráneo. El Mediterráneo le quedaba a unas 15 millas de la ciudad, pero los habitantes de Pérgamo, que estaban más cerca del Mediterráneo, podían ver los barcos y todo lo que pasaba por allí. Hoy en día, la alimentación del Mediterráneo es una de las mejores alimentaciones en el arte culinario. Ellos comen mucho pescado, comen carne de cordero y muchas frutas, y mueren muy longanos. La ciudad de Pérgamo era impactante, sensacional, hermosa. Y la iglesia de Cristo en Pérgamo, por todas estas cosas que le he mencionado y otras que le voy a mencionar, la historia, se le llamó donde moraba Satanás. La iglesia de Pérgamo se le llamaba donde mora el templo de Satanás. Donde moraba el templo de Satanás en la ciudad, pero se le tenía a la iglesia esa marca de que ahí moraba Satanás.
las inmoralidades sexuales y que mantenían la doctrina de los nicolaítas. Sí. Pero ya ese nombre, esa identidad, la tenía la iglesia, porque vivía y estaba en una ciudad mala y pagana. Con el tiempo se corrompieron los hermanos. Sí, el Señor le da el encomio, el Señor le da la alabanza y después le dice, tengo contra ti esto. Y siempre nos dice. La palabra mora el templo de Satanás. Eran sus prácticas paganas que tenía ella la ciudad. Pérgamo era uno de los centros culturales y religiosos más grandes de la antigüedad. Oye, de cultura y religiosidad del mundo. Su biblioteca, 200.000 libros, Alejandría la superaba. Pero oigan lo de el templo donde mora Satanás, no solamente se le tenía a la iglesia esa etiqueta, ese nombre, sino que en la ciudad de Pérgamo se había edificado una estatua, nada más y nada menos, un templo, vamos por parte de un templo, de 984 pies cuadrados, una cosa, hermano, masiva, una cosa enorme, la base de ese templo, donde se encontraba el dios Zeus. Ustedes han visto en las películas o en los memes a un hombre gigantesco vestido de blanco con un rayo en las manos. Ese era Zeus. Se le llamaba el dios de los dioses. El dios de los dioses. Entonces, donde estaba la estatua de Zeus, su base era de 984 pies cuadrados. Una cosa enorme, masiva. También estaba el templo al dios Aselapio. ¿Quién era el dios Aselapio? El dios Aselapio era el dios de la sanidad. Dios de la sanidad. Que era un dios en forma de serpiente. Otro templo, muchos templos se hacían ahí. Y las personas que estaban enfermas iban al templo, no solamente de Zeus, sino de Aselapio, para sanarse de sus enfermedades. ¿Y usted sabe lo que había ahí, hermano? No solamente estaba la estatua de esta serpiente, sino que habían miles y miles de serpientes no venenosas en el templo ahí adentro. Y las personas entraban, los enfermos, y se acostaban con la idea, la ficción, la irrealidad de que una serpiente de esas se le acercara, le topara y se sanara. Algo chueco. ¿Sé qué pasó también en Pérgamo? Pérgamo tenía la universidad número 1 de médicos del mundo antiguo. Del mundo antiguo. El padre de la medicina, creo que era Hipócrates, ¿no? Tenía a uno de sus mejores amigos, segundo en medicina, que había estudiado en la Universidad de Pérgamo. ¿Qué sucedió con Zeus, el dios del trueno? Que un arqueólogo alemán, en el 1878, en sus excavaciones, encontró la base y el templo donde estaba Zeus, hermano. Una cosa masiva, enorme. La estatua de Zeus era nada más y nada menos de una altura de 39 pies de alto. Lo que lo hacía grande era su base. O sea, esa iglesia y su ciudad tiene mucha fama. Pérgamo era el centro administrativo de Asia. La adoración allí al César estaba y al liderazgo.
ya en este dato histórico. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 2. Escribe el ángel de la iglesia a Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La espada aguda, ¿qué significaba, hermano? La espada aguda significaba la palabra de Dios. Y Jesús era el único que le decía a la iglesia, y nos dice a nosotros ahorita como cristianos: yo tengo el juicio en mis manos, y mi juicio es justo. Allá en Efesios 6:17 dice el Señor como cristiano: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada de Cristo es una espada filosa, corta el corazón, más mundano e endurecido que hay. Condena y convence al mundo de pecado y corta el pecado de raíz. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como una espada de dos filos, proclama la ley de Dios y la importante necesidad de vivir una vida justa, porque vamos a enfrentar un juicio, hermano. Vamos a enfrentar un juicio, y que nuestro juicio sea un juicio justo. El amor y el clamor de la palabra de Dios. Pero también esa espada de dos filos que va a ser un juicio para nosotros, los cristianos. También esa espada de dos filos va a ser un juicio a los no creyentes. A los no creyentes. Pero también esa espada de dos filos que dice Jesús aquí que tiene en su boca, era la espada no simbólica sino literal que tenía el imperio romano contra los cristianos de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo. Primero, esa espada de dos filos es la que nos va a juzgar a nosotros. Esa espada de dos filos es la que tenemos que utilizar para pelear contra toda la maldad de los demonios. Esa espada de dos filos es la que va a cortar el pecado de los mundanos y lo va a juzgar si no se arrepienten. Y esa espada de dos filos, en tercer lugar, era la que el imperio romano estaba utilizando, literalmente, para castigar y matar a los cristianos, porque no adoraban al emperador. Allá en Segunda de Tesalonicenses 2:8, dice el Señor, el apóstol Pablo: y entonces se manifestará el inicuo, que es el anticristo, aquel opuesto a Cristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Esa es la espada. Hebreos 4:12, porque la ira de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa es la espada de la cual Jesús nos dice aquí en Apocalipsis 2 que tiene para con el ministro, los ancianos de la iglesia. Cuando el Señor dice: Diomedes, te escribo a ti, a los ancianos les escribo a ustedes, el que tiene oído, oiga, no se salgan de la verdad, luchen y peleen por la verdad, que la idolatría del mundo no está en la vida de los cristianos. Enseñen eso, y la verdad, y el pecado, y la soberbia. Esa espada de doble filo es lo que Jesucristo proclama por su evangelio, con poder, con vida, para que los hombres, por medio de su palabra, se arrepientan. Estamos advertidos ya. El cristiano está advertido. Yo estoy advertido. Gracias a Dios que yo estoy en las manos del Señor, como estrella del candelero, y el Señor me va a juzgar por lo bueno que estoy haciendo y por lo malo también. Él me va a juzgar.
va a juzgar a los ancianos. Todos vamos a ser juzgados. El juicio que a mí me toca y a los predicadores va a ser un juicio justo. Por lo bueno que hayamos hecho y justo por lo malo que hayamos hecho. Ahí no vamos a tener escapatoria. Así que caminar nosotros en la justicia y en el amor de Dios. Escribe al ángel de la iglesia: el que tiene la espada de dos filos y el que anda en medio de los candeleros, como le digo ya a la iglesia de Éfeso, dice esto: anda ahí Cristo sobre su iglesia. Eso es lo bueno, eso es lo importante, y eso es lo que me da consuelo a mí y le debe dar consuelo a usted, hermano, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, nunca, porque la iglesia es de Él. ¿Qué vamos a ver en el versículo 13? Ya vimos un dato histórico de Pedro. Vamos a ver en el versículo 13 lo que el Señor le hace. Primero le dice: yo tengo juicio. En el versículo 2, mi espada es una espada de juicio. Mi espada es una espada de verdad. Palabra. Entonces, ¿qué hace? Miren cómo obra Cristo, hermano. Que antes de sacarnos lo malo, el pecado, porque lo primero que vemos como hombres que somos es la acusación, el dedo de la llaga. Hay que ver lo bueno también del hermano, como yo hablaba ahorita en la clase, como yo decía en la clase, el asunto de la cena del Señor. Pero está mal, está mal, está mal. ¿Qué hace Jesucristo, hermano, para usted y para conmigo? Dice así, le dice Jesucristo a la iglesia de Pérgamo, a cualquier cristiano: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, y donde moras el trono de Satanás, pero tienes mi nombre, retiene mi nombre, y no has negado mi fe. Ni aún en los días de mi siervo y testigo Antipas, que fue muerto entre ustedes. Y vuelve y repite: donde mora Satanás. Pérgamo y la ciudad, como les dije, estaba marcada por el nombre del trono de Satanás, y a la iglesia se le daba ese nombre. Pero ¿por qué se le decía, como les dije, que a Pérgamo se le decía donde mora el trono de Satanás? Porque allí estaba la estatua de Zeus y había que adorarle, llevarle regalos, llevarle guirnaldas, llevarle todo, hermano. Y al lado, no muy legal, estaba también la figura, ídolo, cabeza de serpiente y demonio. Lo majestuoso era la adoración y el pecado, majestuoso para ellos, sus líderes, y el servicio a Zeus. Por eso se le decía que mora el trono de Satanás. Y todo visitante que llegaba a Pérgamo y turista quería ver a Zeus y adorarle. Las columnas eran tan masivas y tan altas y tan grandes que estaban hechas en forma de herradura para soportarlo a él. ¿Qué dice el Señor? En la buena recomendación que le da al cristiano: conozco tus obras, sé que ustedes como iglesia están en una ciudad que es un pozo negro de mundanalidad, y lo han catalogado a ustedes también como ciudad y casa del diablo y trono de Satanás, pero no es así. Que hay algunos que andan mal, sí, pero primeramente deben el elogio, lo bueno y lo amable. Antipas, ¿quién fue Antipas? Hay muy poca información de Antipas, pero se dice, la historia secular, que Antipas fue un líder de la iglesia de Pérgamo, que se negó a adorar a Zeus y a Colampio, y lo agarraron y lo metieron en un toro de metal, los toros que se utilizaban para adorar
allí lo cocinaron. Se cocinó del calor. Ciérralo allí, mátalo. Y él fue fiel y no adoró a la estatua, ni tampoco adoró al emperador, ni participó de ese paganismo en la iglesia. La iglesia estaba establecida en un pozo negro, en una maldad, en una inmundicia, como muchas iglesias hoy en día. Y una ciudad donde sus personas y su comunidad que no conoce a Cristo anda en maldad. También ustedes lo van a catalogar de malo, entonces ustedes tienen que hacer la diferencia. Estaban los placeres, las posesiones y las comodidades del mundo de Pérgamo, que algunos cristianos, no todos se vieron envueltos en eso. Satanás, donde moraba, estaba allí. Y los cristianos se negaban a servirle a ese Satanás, a ese trono, a ese demonio de Zeus y de César. Se negaban a adorar a César. Y sabían a quién adorarle, a quién servirle, que era Cristo, mi hermano, a Cristo. Ellos conocían eso, sabían eso. Querían los hermanos de Pérgamo sufrir por Cristo, sí. ¿Y qué hacían ellos? Como siempre digo a veces en la clase, los miércoles. El mundo se pierde. El vecino, el hermano, el amigo, el compañero de trabajo. Entonces, los hermanos de Pérgamo, con sus problemas y sus dificultades, no todos adentro, habían hermanos que tenían la necesidad de que sus seres queridos se salvaran, conocieran la verdad y la disponibilidad de Cristo en sus vidas. Rehusaban negar a Cristo, negaban al emperador y al servicio al emperador, porque era algo que estaba impuesto por la ley, por el gobierno. Era parte de la constitución de Pérgamo, adorar a César. Y todo aquel que no adoraba, cabeza rodada. Entonces los hermanos, como dice aquí el Señor en el versículo 13, que no negaron su fe, no negaron la fe, no la negaron, lucharon en contra de la profesión falsa de esos dioses, se mantenían apegados al único nombre y Salvador, que era Jesucristo. Nos dice Jesús aquí, en Mateo 10, 32 al 33, a cualquiera pues que me niegue, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los hermanos de Pérgamo sabían esto, hermano. Y usted y yo tenemos que saber que no debemos de negar a Cristo en nuestro trabajo. Yo anduve con un hermano el viernes, un hermano, no voy a mencionar su nombre, está aquí. Y fuimos a comer a un lugar después que hicimos varias diligencias. Y en el lugar que hicimos la diligencia, allí le predicamos a una señora, nos identificamos y le dimos el tratado. Y dice, oh, es la iglesia que está en tal lugar y tal lugar. Sí, es. La que está al lado de Walmart, sí, esa es la iglesia de Cristo. Hablamos español, pero la iglesia también tiene un culto en inglés. Eres bienvenida. Ay, yo siempre paso por ahí, eres bienvenida. Nosotros queremos que la gente conozca la verdad. Usted, amiga que está con nosotros, amigo, que conozca la verdad. Entonces eso es lo que hacían. Lo que hacían los hermanos de Pérgamo. La verdad, a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos y compañeros. No negaban la fe en Cristo Jesús. Tampoco podemos negar nosotros la fe en Cristo Jesús, escondiéndonos, teniendo temor de dar testimonio. Y usted tiene que hacerlo, gloria a Dios. Se lo está haciendo, gloria a Dios, para testimonio de ellos, de los bondades de Cristo y la salvación de ellos. Romanos capítulo 10, aquí unido a lo que el versículo 13 nos dice: yo conozco tus obras, tu trabajo y tu esfuerzo, y sé dónde mora el trono de Satanás. Nos dice lo siguiente: que si confesares con tu boca, tu amigo, el nombre de Jesús y creyeres de todo corazón, Dios te va a levantar de los
es lo que Cristo te dice hoy. Amigo, me escucha. En 1 Juan capítulo 2, este mismo versículo, de Apocalipsis 2:13, nos dice lo siguiente. 1 de Juan 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? ¿O la mentirosa? Añado la palabra a. Sino el que niega a Jesús, que es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Es aquel que niega a Jesús, que es el Cristo. Este es el anticristo, que ya lo habíamos visto. El que niega al Padre, al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confía en el Hijo, que es Cristo Jesús, también va a confiar en el Padre. La iglesia de Cristo, los hermanos de Pérgamo, eran hermanos con una doctrina pura. No eran perfectos, hermano, no. Los hermanos de Pérgamo no eran perfectos, y aquí lo vemos. Moraba el trono de Satanás. Algunos hermanos de la misma iglesia de Cristo, algunos no todos, a lo mejor adoraban a Zeus, que había allí la doctrina de los nicolaitas, que algunos la defendían, que algunos la enseñaban dentro de la iglesia. No solamente, no puede ser solamente el ministro que enseña la falsedad. También hay miembros que enseñan la falsedad en la iglesia. Enseñan la falsedad. Entonces, ¿qué pasaba aquí? La iglesia era pura en doctrina. Como la iglesia de Cristo aquí en Montan Island es pura en doctrina. ¿Y qué es doctrina, hermano? Los fundamentos de la fe. Un bautismo, un Dios, un Señor, la cena, los cánticos, las alabanzas, el mensaje. Eso es doctrina pura, hermano. Es doctrina pura. Eso se llama doctrina, hermano. La persona necesita arrepentirse para perdonar sus pecados. No podemos guardar hasta el otro día, si mismo se le dice que tiene que bautizar. Eso es doctrina pura. También los hermanos de Pérgamo tenían la doctrina pura. No habían negado la fe en Cristo Jesús y se mantenían fieles. Estudiaban la palabra de Dios y la enseñaban. La palabra de Dios era predicada y enseñada toda la semana en los púlpitos de las iglesias de Cristo en Éfeso y en las clases. Y es lo que procuramos nosotros aquí en esta iglesia y en las iglesias de Cristo. Predicar cada semana el consejo de Dios. Para predicar cada día fuera del servicio y la comunión entre cristianos que no conocen al Señor, del amor de Cristo. Como nuestros amigos que amigas que nos honran con su presencia. Pura doctrina. Pura doctrina. Eran los hermanos de Pérgamo y nosotros aquí. Pero ¿qué pasaba? Aquí, en esa verdad de que mantenía la doctrina, por mantener la doctrina en la iglesia, fue perseguida y soportaba la persecución. La soportaba. Los hermanos soportaban duramente la persecución. ¿Qué nos dice el Señor allá en Mateo 10, 16 y 18? Guárdense de los hombres, porque lo van a entregar a los concilios, a sus sinagogas, y lo van a azotar. Y ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mi palabra, mi nombre, por causa de mí, para testimonio de ellos y los gentiles. Lo van a entregar a los tribunales y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mateo 24, 9. ¿Qué pasaba con la iglesia de Pérgamo, hermano? El Señor, antes de reprenderla, de llamar la atención a los hermanos,
nos da la referencia bíblica. Los hermanos de Pérgamo, aunque la iglesia estaba en medio de la putrefacción, Jesús dice lo siguiente: conozco tus obras y donde moras, donde vive, yo lo sé. Sé dónde vive, en una posigla. Donde está el trono de Satanás también lo sé, allá en Pérgamo, en la ciudad. Pero también retiene mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días de mi fiel y mártir testigo Antipas, que fue muerto. Sé dónde mora Satanás, sé dónde ustedes están. Nadie tiene que decirme, ni yo, a Cristo donde mora el hermano Dios. Cuando yo salgo de aquí, Jesús sabe dónde yo moro. Jesús sabe dónde yo estoy. Él lo conoce. Él me conoce a mí. Él le conoce a usted. Aquí lo dice bien claro al cristiano y a la iglesia. Yo sé dónde está. Te conozco. No has negado mi fe. ¿Alguna vez has negado tu fe? Él es fiel. Vive en un mundo de pecado, de maldad y de perversidad. Me perdonen los neoyorquinos. Este es un mensaje que se oye y se ve. Todos aquellos que estaban en Nueva York, vivíamos en Nueva York, muchos hermanos conocen Nueva York, decían que la mayoría de las iglesias de Cristo en Nueva York tenían problemas. Que tenían problemas porque vivían en una ciudad perversa, mala y mundana. Yo lo escuché muchas veces. Estaba la 42, una ciudad solamente de pornografía. Estaba la gente fría, la gente sui generis, pero no todos eran así. No todos los hermanos de la iglesia en la ciudad donde vivíamos en Nueva York eran así. El Señor conocía, una iglesia muy fiel. Una iglesia fiel. El Señor conoce donde mora Satanás. Si Satanás mora aquí en la ciudad de Charlotte, Norte Carolina, Él lo sabe. Si Satanás mora en tu hogar, Él lo sabe. Si Satanás mora en tu corazón, Él lo sabe. Si Satanás mora en tu familia, Él lo sabe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nunca negar el nombre de Cristo para que Satanás salga. De la comunidad, de la ciudad, de la familia, del individuo y del mundo, como hacían los amados hermanos de Pérgamo. Vemos lo bueno que tenían. Y lo bueno, dentro de lo malo, hay que alabarlo, hermano. Lo bueno dentro de lo malo, hay que alabarlo. Es como el diamante, las esmeraldas, el petróleo, ese gas que hoy utilizamos para nuestros carros. ¿De dónde se saca? Yo sé que muchos de ustedes han visto el trabajo duro de los mineros. Miren el valor. Estos metales preciosos. Miren el combustible. Se saca de lo sucio. Se saca de lo inmundo. Y se lleva a lo mejor. Del mundo perverso y malvado de la ciudad de Pérgamo, con toda su idolatría. Mucha idolatría. Anual. Como la ciudad de Mirna tenía que hacerse una procesión allí. Muchos cristianos no fueron. Muchos cristianos no fueron, ni iban. Por eso fue que muchos fueron perseguidos. Y Antipas fue muerto como líder. La paz de Dios, el amor de Cristo, nos acompaña hoy, mañana y siempre. Aquí en esta iglesia de Cristo de Pérgamo, que he titulado el mensaje, la iglesia flexitariana, estaremos mirando lo malo. Estaremos mirando lo malo. Cuando el Señor dice, tengo contra ti algo, pueden estudiar en sus casas Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Y Mateo 27, 13. La palabra dice, pero tengo algo contra ti. Es lo que el Señor dice. Cuando un hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra un hermano, ve estando a solas y repréndele. Si tiene algo contra ti,
Si tienes algo contra ti, algo, cualquier maldad, cualquier malinterpretación, cualquier cizaña, cualquier acusación que no es verdad, y usted lo sabe, usted llama al hermano. Y si se ponen de acuerdo por una acusación, una calumnia que le han levantado, usted pídale perdón al hermano, que usted lo ha calumniado, que usted le ha faltado. Eso dice, pero hermano, tengo algo contra ti. Que tú has dicho esto de mí, hermano. Has dicho esto de mí. Y, aunque lo digo en público, falsamente, no es verdad. No es verdad. Vamos a ver lo malo de Pérgamo en la iglesia. No todos eran malos. No todos andaban en el pecado. Algunos. Y le dicen que se arrepiente. Si usted, hermano, yo, estamos andando en pecado, antes del Señor poniendo el dedo en la llaga y con el bisturí de su palabra, su espada, cortarlo para desangrar lo malo, dice, sé que tiene algo bueno, pero lo malo tiene que dejarlo. Eso es lo que Él nos dice. Eso es lo que nos dice. Donde mora Satanás. Donde mora Satanás hay que sacarlo. Donde mora Satanás hay que eliminarlo, hay que barrerlo. Como la mujer, aquella que perdió la moneda en su casa. Como el hijo pródigo que estaba perdido. Y como la oveja perdida. Eso es lo que debemos siempre de hacer. Debemos de hacer. La doctrina de Pérgamo nunca se corrompió. Nunca se corrompió. Nunca. ¿Que había hermanos corruptos? Sí. Pero no todo era malo. No todo era malo. Los buenos estaban contribuyendo a que el malo del mundo y el que estaba en idolatría, por medio de la oración y la consagración, se repitiera. Pero tengo algo contra ti. ¿Qué? Lo vamos a descubrir la semana que viene. Ya le dije, una entrada, adoración a los ídolos. Una doctrina había allí que estaba corrompiendo la iglesia. Y estaba entrando la doctrina de Balaam y de los nicolaítas. ¿Ustedes conocieron ahí el número, lo que hacía Balaam? Balaam, un hombre de Dios, por Barak, quería maldecir al pueblo del Señor por dinero. No venda tu salvación por dinero, hermano. No la venda para maldecir a otro, por calumniar a otro, o por desacreditar a otro, o al cuerpo de Cristo. No lo haga, hermano. No lo haga. Perfección, solamente había 2 iglesias perfectas de 7. Y a las 5 que estaban mal, le dije, tienen que hacer esto. Idolatría era el problema. Inmoralidades sexuales era el problema grave. La idolatría estaba mezclada con el sexo. La fornicación que hay dentro de la vida de un cristiano. ¿No es un pecado la fornicación? ¿Sexo fuera del matrimonio? ¿La mentira es un pecado? ¿Una idolatría también? ¿La avaricia es un pecado? La avaricia en muchos niveles, hermano. La pornografía es un pecado. La borrachera es un pecado. La palabra de deshonesta son un pecado. Pero también la murmuración es un pecado. Es un pecado. Y hay que arrepentirse. El Señor nos bendiga. La iglesia de Pérgamo, una iglesia felicitariana, que cuando los cristianos de Pérgamo se contaminaban con el mundo, e iban a tomar la comunión, iban a compartir con los hermanos, decían, ay, cometí este pecado ayer. El juicio me va a venir de Dios, que el infierno me espera. No, hay tiempo para usted arrepentirse. Hay tiempo y el tiempo es hoy. Como yo decía ya en 1 Corintios 11. Examínese a usted mismo, Cristo, y mire a ver si está bien. Eso es usted y Dios, Cristo. Y eso es lo que el Señor dice aquí, en su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Gracias te damos, Dios, por lo bueno y misericordioso. La exhortación, el consejo
de su palabra. Gracias, Padre, porque usted es el que nos tiene en sus manos. Ayúdanos siempre a caminar bien. Ayúdanos siempre, Padre, a predicar el consejo de tu palabra, el testimonio de ella. Aquellos que no te conocen, oh Dios, nos visitan, amigos, toquen sus corazones, traigan la verdad. En Cristo oramos y te damos gracias. Amén, amén, amén. El Señor lo bendiga.